Hola, hola. Bienvenidos a nuestra sesión 19 de Psicoanalízame Podcast, grabada como siempre con los mejores en GW5 Studio para GW5 Network. Y hoy te invito nuevamente a seguir haciendo las paces con tu ADHD. Durante el último podcast estuvimos hablando un poco sobre el funcionamiento neurológico, el tratamiento y recomendaciones pues relacionadas a este trastorno. Pero bueno, nos llegó una petición para hablar de este tema quizás de una forma más simple. Así que si te quedaron dudas y nuevamente te invito a que te quedes en este podcast, estás en el podcast indicado. Recuerda siempre que este podcast solo abre esa puerta de información general, psicoeducativa y por nada del mundo pretende reemplazar la evaluación, diagnóstico y o tratamiento profesional. Y si realmente sientes que necesitas ayuda, no dudes en visitarme a mí o a otro especialista. Yo siempre estaré en la mejor disposición de ayudarte en tu proceso. Así que vamos a empezar por explicar qué es ADHD. Voy a tratar de hacerlo de la forma más simple que puedo, así que vamos a empezar por definirlo como tal. El ADHD o el trastorno de déficit de atención por hiperactividad cambia la capacidad de una persona para prestar, por ejemplo, atención, para concentrarse y para controlar comportamientos que pueden ser muy impulsivos. Como su nombre lo indica, los síntomas de ADHD se organizan en dos categorías: la falta de atención e hiperactividad y la parte que sería más relacionada a la impulsividad. Cuando hablamos de falta de atención, estamos hablando de personas que tienen dificultad para mantenerse enfocados en una tarea, a veces son olvidadizos, pasan por alto pequeños detalles, cometen errores constantemente, a veces evitan esas tareas que son mentalmente exigentes y parecen que no escuchan cuando se les está hablando. A menudo pierden cosas. En cuanto a lo que sería hiperactividad e impulsividad, ya ahí estamos hablando más de que una persona que está en constante movimiento, que tiene dificultad, por ejemplo, para mantenerse sentado. Son personas que son excesivamente comunicativos, hablan mucho, a menudo son inquietos, juegan con sus dedos y buscan esa parte de hacer fidgeting. Así que tienen dificultad en ocasiones para hacer tareas que son silenciosas y a veces hablan como fuera de turno o interrumpen conversaciones. Entonces, quizás tú estés pensando, pero bueno, yo tendré ADHD. Y la verdad es que todos en algún momento se nos ha olvidado algo, a veces nos aburrimos de lo que estamos haciendo y nos desconcentramos un poco, y eso es normal. Ahora, la diferencia va a depender, y no solamente en el ADHD, en todos los trastornos, va a depender de la intensidad, la frecuencia y las consecuencias de los síntomas. Así que aquí estamos hablando de cuánto me afecta o cuánto disfunciono a causa del ADHD. Es importante siempre poder entender, y parte de lo que, ¿verdad? El propósito del podcast anterior era explicar esa base biológica en detalle, porque usualmente, ¿verdad? Y puede haber personas que piensen que tú vas a utilizar tu ADHD como una excusa, ¿verdad? Como que eso lo tiene todo el mundo, yo lo tuve en algún momento y aquí estoy funcionando súper bien. Y la realidad es que es todo lo contrario. Sabemos que el ADHD tiene una base biológica muy real, muchos estudios han evidenciado lo mismo y que no solamente, ¿verdad? Se ve en su comportamiento, sino que hay diferencias estructurales en su cerebro. Así que estamos hablando que su cerebro es diferente. Ahí entra, ¿verdad? Este aspecto de lo que es la neurodiversidad. Sobre todo, hay diferencias en las áreas que están responsables, ¿verdad? Y son responsables de los impulsos y todo lo que tiene que ver con funciones ejecutivas, que lo hablamos en el podcast anterior. También sabemos que la genética juega un papel importante, así que si tu mamá, si tu papá, si un familiar, específicamente de los padres o algún familiar cercano, tiene características o fue diagnosticado con ADHD, muy probablemente usted herede ese trastorno. Así que esa carga genética también está ahí. Igualmente hay factores ambientales que juegan un papel importante, pero quizás en menor grado que lo que es la carga genética. En cuanto a tratamientos, hablamos anteriormente que aunque no tiene cura, sí hay tratamiento tanto para los niños como los adultos y para que puedan un poco controlar esos síntomas, tanto con medicamentos como con psicoterapia. Además de que algunos niños simplemente a lo largo, ¿verdad? Del tiempo, del desarrollo y la maduración pueden superar muchos de sus síntomas. Ahora, ¿cómo se siente tener ADHD? Y aquí vamos entonces a hablar un poco más en detalle, quizás darles ejemplos un poco más específicos en los que ustedes se puedan identificar y asimismo explicárselos a sus familiares si tienen dudas.
Durante la niñez podemos ver que en el ADHD puede ser malinterpretado. Hay veces que como un mal comportamiento, hasta pueden pensar que ese comportamiento del niño tiene algún propósito. Es como que la realidad es que este niño se está comportando porque es un malcriado, porque no respeta, no sigue las reglas y no necesariamente vemos un mal comportamiento por esas razones. La realidad es que puede haber un ADHD ahí. Así que no estamos nada más lejos de la realidad cuando pensamos esto, porque estos niños luchan por prestar atención, hacen un gran esfuerzo, sobre todo en las tareas escolares, y con frecuencia, ¿verdad? Se meten en problemas, por ejemplo, por hablar excesivamente, por levantarse de sus sillas. Incluso esto afecta a sus relaciones sociales porque sus mismos compañeritos se pueden molestar, se muestran frustrados, ¿verdad? Por esos comportamientos y esto tristemente lleva al niño a un aislamiento. Así que hay que estar muy, muy pendiente de ese comportamiento del niño que tiene un comportamiento quizás mal adaptativo. Vamos a verificar todo lo que tiene que ver con las señales, ¿verdad? O lo que serían los comportamientos que están relacionados a inatención. En el caso de los niños, vamos a ver esa dificultad de prestar atención. Así que estos niños son los que la mente divaga. Quizás estos niños que los maestros dicen que están pensando en pajaritos preñados y esas cosas, esto es lo que estamos hablando en ese aspecto de distracción. Es un niño que se distrae fácilmente. Pasa una mosca y allá fue. Pasa un sonido y allá el niño, ¿verdad? Se desconecta de la tarea que está realizando. También vamos a ver que va a haber dificultad para completar las tareas. Comienza un proyecto, pero se le hace muy difícil poderlo terminar. Eso es en tareas desde las más simples hasta las más complejas. También pueden olvidar sus responsabilidades. Estos son niños, ¿verdad? Que cuando están haciendo sus tareas se les puede olvidar que tenían una tarea, que tenían un examen, se les puede olvidar que tenían que entregar un proyecto, que tenían que llevar algún material escolar. Así que eso es otra señal, ¿verdad? Que vamos a estar muy pendientes. También son niños que tienden a cometer errores, no por desconocimiento, sino por descuido. Así que se les olvida, por ejemplo, la última parte del examen, lo dejan en blanco o dejan abierta la llave del agua, dejan el gabinete abierto, ¿verdad? Son niños que dejan la luz prendida en el baño. Así que nosotros, ¿verdad? Tendríamos que estar observando si esas conductas son conductas típicas, ¿verdad? Y son algo que vemos, recuerden, en cuanto a frecuencia, ¿verdad? Si estamos viendo que esto es bastante frecuente, ahí nos vamos a ir dando cuenta que esto va más allá, ¿verdad? De un niño que simplemente se le olvidó una que otra vez. Son niños muy desorganizados, así que suelen extraviar cosas, pueden perder la tarea, la mochila, los lápices. Todo eso, a veces la mochila está desorganizada, las crayolas están por todo el bulto, no logran mantener, ¿verdad? Su bultito organizado, su lonchera organizada, sus libretas organizadas. En cuanto a lo que serían señales de hiperactividad, impulsividad, podríamos ver nuevamente, ¿verdad? Esa dificultad para mantenerse sentados, así que los vamos a ver observando, levantándose frecuentemente del asiento. Esos son los nenes que dicen que si tienen hormiguitas porque los ves en constante movimiento en la sillita o se paran constantemente, ¿verdad? A botar algo en la basura o a decirle algo al amiguito, se muestran muy inquietos. Así que se mueven del asiento, son los niños que cogen un lápiz y empiezan a dar golpecitos en el escritorio, comienzan a hacer sonidos con sus dedos, así que vamos a ver, ¿verdad? Esa necesidad de movimiento constantemente. Suelen sentirse intranquilos, son niños que muy probablemente van a experimentar síntomas de ansiedad, por ejemplo, para esperar su turno, para permanecer sentados, para hacer una fila. Por ejemplo, en el comedor, vamos a ver, ¿verdad? Si hacen una fila para el comedor, vamos a ver que estos niños, pues son niños que usualmente le va a dar un poquito de trabajo permanecer en su lugar. En cuanto a lo que son respuestas, por ejemplo, en el salón de clases se puede ver este niño que antes que la maestra termine la pregunta, ya el niño está dando la respuesta. Así que interrumpe constantemente a los demás y eso dificulta esa área de lo que es la comunicación efectiva. También se le va a dificultar permanecer callado y escuchar a los demás hablando. Así que son niños que hablan demasiado y a veces hablan y hablan y hablan hasta el desespero. Así que ahí vamos a ver la disfuncionalidad y esa es la parte que queremos resaltar siempre en un trastorno, ¿verdad? ¿Cuánto afecta este trastorno a la persona? ¿Verdad? ¿Cuánto afecta este síntoma a la persona como para justificar ese trastorno? Ahora, durante la edad adulta, el ADHD entonces puede afectar de formas diferentes a una persona que padezca el trastorno. Puede ser que le afecte su carrera profesional, muy probablemente le va a afectar sus relaciones interpersonales, le va a afectar su autoestima, le va a afectar quizás su matrimonio, sus relaciones de pareja.
¿ok? Y estos síntomas, vamos a verlos entonces desde la perspectiva de un adulto. Por ejemplo, los síntomas que tienen que ver con la falta de atención, les puede costar mucho porque olvidan responsabilidades, ¿verdad? Responsabilidades que ya como adultos tenemos compromisos económicos, tenemos que tomar decisiones y esto sí puede traer, ¿verdad? Grandes dificultades. En cuanto a lo que sería la organización, tienen dificultad para esto, para la planificación, tienen dificultad para completar sus deberes. Así que vamos a ver entonces constantemente esa necesidad de apoyo. En cuanto a los síntomas de hiperactividad, pues se manifiestan como que búsqueda de emociones fuertes, quizás una alta necesidad de estimulación. Vamos a ver toma de decisiones pues un poco impulsivas, así que vamos a ver quizás problemas a largo plazo, ¿verdad? Esas consecuencias no se consideran al momento de tomar las decisiones y tienen que enfrentarse a ellas sin haberlas pensado anteriormente. En cuanto a lo que es inatención, pues prestar atención a esos detalles, tienden a cometer también errores que son aparentemente descuidos, sobre todo en el área laboral o durante alguna actividad. Hay que tener ojo nuevamente en la frecuencia, ¿verdad? Y qué consecuencias trae esto. Dificultad para mantener atención a tareas largas, como preparar informes, completar formularios o revisar algún tipo de documento que sea largo. Vamos a necesitar apoyo ahí. Vamos a ver que la parte de escuchar atentamente cuando se habla o cuando se le habla a esa persona directamente, estas son personas que a lo mejor cambian de un tema a otro en medio de la conversación y quizás en algunos momentos pueda parecer jocoso, pero ya luego vamos viendo que se convierte como en una dificultad problemática. Esta parte de seguir las instrucciones y terminar las tareas en el lugar de trabajo puede ser sumamente disfuncional para ellos, pues porque obviamente crea conflicto en el ambiente laboral, quizás tenga problemas con su jefe en cuanto a seguir esos procedimientos y pues si no estamos aware, ¿verdad?, de que hay una condición tras esto, se puede tomar como una conducta que es un poco oposicional. Igualmente, la parte de organizar nuevamente, ¿verdad?, las tareas y las actividades, esa parte de gestionar el tiempo en el ADHD, como hemos hablado anteriormente, dificulta mucho el manejo del tiempo. Así que yo puedo empezar una tarea reconociendo que tengo 1 o 2 horas para entregarla, pero en ese interín me fui a hacer otra cosa, me interrumpieron en otro aspecto y cuando miro a ver, ya estoy 3 y 4 horas realizando la tarea y aún no la he podido terminar. Llego tarde a los compromisos porque no mido el tiempo, no mido cuánto tiempo me va a tomar llegar al lugar, cuánto tráfico muy probablemente haya. Así que todo eso vamos a verlo en el adulto y afecta más nuevamente pues porque se espera que haya una conducta un poco más de compromiso y de responsabilidad, así que vamos a ver cómo se va a ir afectando en todas las áreas. Participar de tareas que requieren atención sostenida, esas reuniones quizás a nivel laboral, reuniones familiares, lugares en donde hay que permanecer en silencio y sentado, son personas que nuevamente van a tener mucha dificultad para poder estar quietecitos y para poder esperar, ¿verdad? Que se termine la reunión para ir al baño, son personas que interrumpen constantemente. Otro aspecto que afecta grandemente al adulto, y yo creo que esto es una de las cosas más frustrantes que le puede ocurrir al adulto con ADHD, es que tienden a perder todo. Pierden a atender las llaves, las carteras, los teléfonos, tienden a perder cosas que son valiosas y que son importantes para ellos. Y la realidad es que esto sí puede llegar a ser bastante frustrante para un adulto. Igualmente, ¿verdad? Si en el caso de que tenga una pareja para su pareja, ¿verdad? El tener que lidiar constantemente con esta persona que estamos a punto de salir y no encuentra la cartera, estamos a punto de salir y no encontramos las llaves, ¿verdad? Y entonces, pero si las pusiste en este lugar porque no las encontramos, pues no, ese día las puso en otro lugar, así que pues se les dificulta más, ¿verdad? Poder encontrar aquello que se les haya perdido. Y eso realmente llega a ser muy frustrante para ellos. Ser fácilmente distraído por pensamientos o estímulos que no están relacionados a lo que está pasando. Y parecido, ¿verdad?, a los chicos, son personas que se les ocurre una idea o pasa, ¿verdad? Pasa un camión, pasa un policía, algún sonido, los distrae de la conversación y casi cambian el tema por completo de la conversación. Y esto también resulta muy incómodo, sobre todo, ¿verdad? Pues cuando estamos teniendo alguna conversación seria, algún tema que es doloroso quizás para la otra persona, se siente hasta como una falta de respeto. No me estás escuchando, no me estás prestando atención, ¿cómo se te ocurre hablar de esto ahora? ¿Verdad? Y por eso es que vamos a ver, ¿verdad?, esa problemática que puede ser bastante frecuente y ahí es que empiezan, ¿verdad?, los conflictos a nivel mayor.
En cuanto a actividades, ¿verdad? Son bastante olvidadizos en actividades diarias. ¿Qué problemas tiene esto? Pues mira, vamos a ver quizás ese incumplimiento en pagos que necesitamos hacer a tiempo, qué sé yo, pagar el carro, pagar facturas, pagar algún tipo de servicio. Y vamos a ver qué pasan los días y quizás entras en recargos, ¿verdad? Y esa parte organizativa, ¿verdad? Esa parte de lo que tiene que ver con planificación que se les dificulta tanto, pues impide que la persona pueda quizás someter sus pagos a tiempo, no por una dificultad económica, sino pues porque no tengo la planificación y la organización adecuada, así que no me acuerdo. Pasan los meses y de repente me acuerdo, ay, tenía que pagar la luz o tenía que pagar el agua y ya tengo 3 meses en atraso. Así que eso es lo que, ahí es que vemos, ¿verdad? La gran dificultad. Cumplir con las citas médicas, tiende a ser, ¿verdad? Una de las grandes dificultades y la parte de devolver llamadas. Ese ejercicio de no solamente cumplir, hacer la cita o devolverle la llamada a la persona que se ha comunicado conmigo, de dónde saco el tiempo, porque son personas que están en eternos rush. Así que no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para lo otro. Es como si estuvieran, ¿verdad? Todo el tiempo con esa prisa por cumplir X o Y, cosa que tienen en mente y no logran, ¿verdad? Buscar ese espacio de tiempo para poder cumplir con, por ejemplo, sacar esa cita o devolver esa llamada. En cuanto a lo que es hiperactividad, pues vamos a ver que experimentan una inquietud extrema. Tienen dificultad para quedarse quietos durante periodos prolongados. A veces hasta llegan a molestar a los demás, ¿verdad? Con sus movimientos, ¿verdad? O con levantarse constantemente, quizás en el cine, por ejemplo. Interrumpimos constantemente a la persona que está al lado en un avión, ¿verdad? Cuando estamos en vuelos que son muy largos. La parte de golpear las manos o los pies, hacer estos movimientos con las piernas, ¿verdad? Así que vamos a ver esa incapacidad de mantenerse tranquilo, mantenerse tranquilo en actividades sobre todo de ocio. Personas que hablan en exceso, hablan y hablan y hablan, no te permiten tener una conversación en donde hay un feedback, ¿verdad? En donde yo espero mi turno para hablar y también le doy el turno a la otra persona para que se pueda expresar y así tener una comunicación pues asertiva, ¿verdad? En donde hay un emisor, en donde el otro es el receptor, ese mensaje, ¿verdad? No se logra llevar bien, la otra parte apenas tiene tiempo para responder. La parte de responder a preguntas antes que se le hagan por completo, interrumpen tu pensamiento. Tú quizás le estás hablando una cosa y esa persona termina esa oración por ti, termina ese pensamiento por ti. Y tiende nuevamente a ser muy incómodo en algunas conversaciones. También tienen dificultad para esperar su turno. Nuevamente, se encuentran en una fila del banco y tú los ves que están inquietos, en constante movimiento. Son personas que quizás las vemos frecuentemente en el supermercado, por ejemplo, cambiándose de una fila a otra. Esta fila avanzó más, pues déjame moverme a esta. Y ahora se detuvo, pues déjame volver a la que estaba. Y vamos a ver, ¿verdad? Esa incapacidad de poder esperar tranquilamente, simplemente que llegue su turno, aunque quizás en esa fila se haya tardado o se haya demorado un poco más. Interrumpir o entrometerse en las conversaciones de otros. Están hablando de algún tema cerca de mí y automáticamente voy yo, ¿verdad?, a hablar sobre ese tema. Quizás la persona no está de acuerdo en que yo participe de esa conversación y tiende a verse como un comportamiento un poco imprudente. Nuevamente aquí no hay intención, no es que esta persona está decidiendo ser así, es simplemente que dentro, ¿verdad?, de lo que sería su dificultad, ¿verdad? Su diferencia a nivel estructural cerebral, pues no le permite hacer quizás ese análisis y ese razonamiento de que esto es apropiado o no es apropiado. Algunos adultos que tienen ADHD no saben que lo tienen y esto dificulta aún más poder, ¿verdad?, controlar esos comportamientos y controlar esos síntomas. Es bien importante, ¿verdad?, que si usted conoce a alguna persona, si usted ha visto a alguna persona o usted mismo siente que estos síntomas se parecen a usted, busque la ayuda porque hay tratamiento, como les indiqué, psicológico y tratamiento a nivel farmacológico y no tienen que hacer esto solito. Así que esa parte, ¿verdad?, de la organización, pueden sentirla que es demasiado pesada, permanecer en el trabajo, cumplir con las citas, todo lo que hemos mencionado anteriormente, la parte de las rutinas mañaneras, ¿verdad? De poder levantarse, salir de casa, llegar a trabajar, llegar a tiempo al trabajo y poder demostrar su productividad va a ser sumamente difícil, ¿verdad? Para mantener su trabajo y estar estable a nivel laboral porque no pueden demostrar realmente sus capacidades por la falta de organización y planificación. Importante, ¿verdad?, que si los adultos no han sido diagnosticados,
vamos a ver esos antecedentes, ¿verdad? Estos son personas que muy probablemente tuvieron problemas en su escuela, a edades bien tempranas, así que es importante ver ese historial, ver si esa disfunción comienza desde la escuela, porque el ADHD no es una condición que usted desarrolla en la adultez, es una condición que usted nace con ella, así que muy probablemente ya a esa edad de los 6 o 7 años ya se debieron de haber notado esos rasgos que a lo mejor pues no recibió el tratamiento adecuado. It's okay, en la adultez todavía lo podemos trabajar, pero sí, una de las cosas importantes en el diagnóstico es que estos problemas, ¿verdad?, de comportamiento se hayan visto ya a tempranas edades, por ejemplo, en la escuelita. Una persona puede no ser diagnosticada con ADHD hasta su edad adulta o hasta mucho mayor, porque pudiera ser que sus maestros, sus familiares no reconocieron que esto era una condición, ¿verdad?, que se había desarrollado en su niñez. Pudiera también que los síntomas, ¿verdad?, con ADHD se hayan mostrado de forma leve. Acuérdense que cuando nosotros crecemos, las demandas, ¿verdad?, de lo que es la adultez, especialmente en el trabajo, son más altas, son mayores y a veces ahí es que vemos las grandes dificultades. Así que puede ser que en la niñez yo haya podido lidiar, pero ya, por ejemplo, cuando entré a la universidad o cuando ya estoy trabajando a nivel profesional, pues ahí ya voy viendo, ¿verdad?, que hay mucha mayor dificultad y con esos estresores con los que vamos creciendo a lo largo de nuestra vida, es que vamos viendo, ¿verdad?, que esto ya no es algo que puedo controlar quizás como lo hice en la niñez, sino que voy a necesitar ayuda adicional. Recuerda que nunca es demasiado tarde para buscar un diagnóstico y tratamiento para el ADHD y cualquier otra condición de salud mental que pueda ocurrir con él. El tratamiento eficaz les va a facilitar su vida grandemente, sobre todo su vida cotidiana. Recuerda siempre que si necesitas ayuda, no estás solo. Aquí hay profesionales comprometidos que te queremos ayudar, que te queremos acompañar en tu proceso de sanación, así que no dudes en buscar la ayuda que necesitas. Siempre les digo, no esperes más. Tu salud mental, física y emocional siempre deben ser tu mayor prioridad. Tu vida vale, tú vales, tus sueños valen. No te abandones, no te quites. Recuerda también que me pueden contactar, nos podemos mantener en contacto a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast y que estas sesiones estarán disponibles 2 jueves al mes aquí en GW5 Network. Bueno, mi gente, me despido siempre. Soy su doctora Pamela Zambrana. Si quieres llegar a mis oficinas, están ubicadas en la Ponce de León, 161, la suite es la 204, en San Juan. También puedes contactarme por teléfono, el 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.